Iniciamos lo que es la etapa del caso práctico. El día de hoy, pues, vamos a hablar de la gestión de cambios mediante una herramienta digital de seguridad y salud en el trabajo. En este caso estaremos utilizando Cantam. El objetivo del caso práctico de hoy es que podamos ver cómo esto se puede digitalizar, cómo esto nosotros lo podemos pasar a un entorno digital y agilizar. eh, Hay que decirlo que la gestión de cambio es uno de los procesos menos eh, revisados, menos atendidos en seguridad y salud en el trabajo, pero que es de mucha relevancia. ¿Por qué? Conforme nosotros vamos introduciendo nuevos elementos a la organización, o nos vamos exponiendo a cambios por razones culturales, por razones legales, por bueno, la misma dinámica del contexto, pues también se van modificando los peligros y en consecuencia los riesgos, eh, lo cual trae como consecuencia a que vamos a exponer a nuestro equipo de trabajo a esos peligros y riesgos que se van modificando, y si nosotros no tenemos una adecuada planificación o una reacción ante los cambios no planificados, pues probablemente perdamos la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También hay que decirlo que la mayoría de las organizaciones lo que hacen es una adaptación al cambio, pero no dejan trazabilidad de los mismos, lo cual no permitiría pues hacer un análisis detallado de cualquier brecha que pueda surgir dado a la agilidad que nos exige el contexto. Entonces, no quiere decir que el hecho de que no se esté registrando con mucha frecuencia no quiere decir que no se esté ejecutando el cambio, sino que se ejecutan los cambios sin trazabilidad. Y eso pues trae como consecuencias que ya luego cuando queramos establecer acciones de mejora, cuando queramos actualizar la identificación de peligros, evaluación de riesgo, los controles operacionales, o la gestión de las emergencias, pues es más difícil sin trazabilidad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que nos va a ayudar es a dejar esa trazabilidad en tiempo real. Bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación de hoy, en el cual vamos a hablar del caso práctico de gestión de cambios mediante una herramienta digital de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar específicamente del apartado 8.1.3 de la norma 45001, y vamos a hacer un repaso de la 45002-2023. Siempre lo anuncio en estos eventos, que estos casos prácticos no solamente ayudan a que podamos hacer un recordatorio de la 45001, sino empezar a conocer la 45002-2023, ¿vale? Aquí nosotros vamos mencionando caso a caso. Eso pues es una ventaja importante, el hecho de que participemos en estos eventos, porque con la explicación, la disertación y el uso de la herramienta digital, ya nos llevamos una experiencia de mucho valor para poder aplicarlo en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o explicarlo también a nuestras partes interesadas, ¿vale? Nos concentraremos entonces en el punto 8, apartado 8.1.3, gestión del cambio, tomando en cuenta que ya lo que es planificación, generalidades y eliminación de peligros y reducción de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, lo abordamos con mucho detalle en el evento pasado, ¿vale? En el caso práctico pasado, hablamos de esa primera fase. El 8.1.3 hoy va a ser nuestro foco, y por lo tanto va a ser el caso práctico asociado a la gestión de cambio. Caso prácticos extraído de la 45002-2023. Bien. En el apartado 8.1.3 nos establece la norma el siguiente requisito. Dice que la organización debe establecer procesos. Muy importante este punto. Hay veces que hacemos la pregunta de cuáles son los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos es la gestión de cambio.
para la implementación y control de los cambios planificados, temporales y permanentes que impactan al desempeño del sistema de gestión, ¿vale? Aquí nosotros tenemos que dedicarnos a esos cambios que impactan al desempeño de seguridad y salud en el trabajo. La verdad es que como en una organización todas las actividades son fuentes de riesgos, sí, bueno, perdón, son fuentes de peligro, eh, que luego la tenemos que valorar en riesgo por la probabilidad y el impacto que pueda generar ese peligro. Bien, hay que considerar que aquí el cambio que hagamos, por pequeño que sea, puede ser significativo, ¿vale? Más adelante vamos a ir viendo, aquí cuando la norma nos dice incluyendo, nos da una idea. Esto es muy importante con la 45001, que no ocurre con otras normas de sistema de gestión que siempre abordan la gestión de cambios, pero no dan luces de cuáles son los cambios a los cuales se refiere la norma, ¿vale? Acá la 45001 sí tiene esa bondad porque nos dice cuáles son los cambios que podemos tener. Bien, lo primero es los nuevos productos y servicios y procesos o cambios en productos, servicios y procesos existentes, ¿vale? En este caso, cuando nosotros estamos hablando de esos cambios, eh, pues vienen a razón de, por ejemplo, si tenemos un proceso de innovación, ¿vale? Dentro de la organización y yo genero un nuevo producto o la actualización de un producto en el cual, por ejemplo, no sé, utilizo materiales reciclables, ¿bien? Cosa que, asunto que nos ocupa en la mayoría de las organizaciones actualmente. Eso está muy bien, ¿vale? Eso es necesario, dado el entorno competitivo en el que nos encontramos. Pero resulta que, por ejemplo, el uso de esos materiales reciclados, por ejemplo, puede traer como consecuencia agentes contaminantes que no teníamos en la dosificación o en la configuración original del producto. ¿Bien? Entonces, claro, yo como líder de la organización tengo que ocuparme de hacer las adecuaciones en el sistema, las adecuaciones que sean pertinentes en el sistema para identificar los peligros y gestionar los riesgos asociados a esos peligros que trae ese material reciclado, ¿vale? Eh, no sé, por ejemplo, incorporo un nuevo proceso. Me he dado cuenta que dentro de mi servicio es importante contar con un área de soporte que le dé respuesta a la demanda de los clientes en cuanto a eh, un, eh, un proceso postventa. Bien, ese es un proceso nuevo que podemos estar incorporando dentro de la organización. Al incorporar ese proceso postventa, pues lo que nos dice la planificación del cambio es que yo tengo que ir ejecutando un conjunto de acciones planificadas para poder hacer identificación de peligro, evaluación de riesgo y establecimiento de control. Hay que considerar que esos cambios pueden ser temporales o pueden ser permanentes. ¿Vale? Un cambio temporal puede estar asociado, por ejemplo, a una campaña. Voy a hacer una campaña debido a que viene verano, ¿vale? Por ejemplo, y voy a ofrecer mis productos con con una característica adicional de verano. A mejoras de las temperaturas, mejoras de las condiciones ambientales, qué sé yo. Lo que conlleve ese cambio. Y es temporal porque va a ser solamente por la época de verano, ¿vale? O invierno, si estamos hablando del hemisferio sur. Esos cambios temporales, pues, involucran nuevos elementos. Si estoy hablando, por ejemplo, de un servicio, por ejemplo, un servicio en el cual voy a ofrecer bien, esa instalación de la calefacción ecológica tiene una actividad temporal, que es el proyecto de instalación. ¿Vale? Ese sería
entonces un cambio temporal, ¿vale? Luego tengo que desinstalarlo o apagarlo o desincorporarlo de mi infraestructura porque ya pasó verano o en este caso invierno y por lo tanto no hace falta estar utilizando ese tipo de equipos en otras estaciones. ¿Bien? Entonces, allí pues tenemos que incluir también asuntos como son la ubicación de los lugares de trabajo y sus alrededores, ¿vale? Eh, Eventualmente, cuando nosotros estamos haciendo cambios, tenemos que considerar que podríamos estar cambiando el espacio de trabajo original a una nueva dirección, ¿bien? Y esa nueva dirección pues tiene un entorno distinto en cuanto a temperatura, humedad, iluminación, condiciones ergonómicas, las cuales tengo que analizar. Fíjense que por eso le digo que esta norma nos sirve de checklist, ¿vale? Porque yo al final, cuando veo un cambio, tengo que ver las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores. La organización del trabajo. La organización del trabajo está dado por las funciones que tienen en la organización. Nosotros tenemos cargos que son fijos, por decirlo fijo, que tienen una función recurrente dentro de la organización. Encargados de compra, encargados de ventas, encargados de recursos humanos, encargados de operaciones, analistas, operadores. Esos son cargos que son funciones permanentes. Pero dado estos cambios de productos, servicios o procesos, pues podríamos estar incorporando nuevos roles a la organización. Por ejemplo, un líder de campaña, ¿vale? Esos roles están expuestos a peligros, por ejemplo, a lo que tiene que ver con riesgos psicosociales precisamente a razón de una campaña que puede llegar a ser muy extensa con horarios extendidos. ¿Bien? Condiciones de trabajo. También las condiciones de trabajo yo las tengo que estar revisando, ¿vale? Porque dado esos cambios, yo, por ejemplo, insisto, incorporando un equipo para el invierno, puede generar emisiones que sean dañinas para la salud de las personas. Podría estar generando el peligro de contacto eléctrico, el cual puede generar electrocución o descargas dañinas, ¿vale? Por lo tanto, esas condiciones yo las tengo que revisar. Si, por ejemplo, voy a cambiar de espacio de trabajo porque voy a aprovechar mejor la luz del día, porque al final es una época, por lo menos en invierno, en donde tenemos muy poca iluminación durante el día, pues también tenemos que ver aspectos como temperaturas, humedades, iluminación, ¿vale? Condiciones ergonómicas, etcétera. Tenemos lo que son los equipos, ¿vale? Cuando estamos incorporando un cambio temporal o permanente, se suelen ocupar nuevos equipos. Cuando hablamos de equipos son máquinas y herramientas. Y esas máquinas y herramientas pueden ser hardware o software. Y por lo tanto, el uso de esas máquinas y herramientas pues requieren de la mejora de las competencias por parte de los operadores porque el hecho de que no conozca esa nueva máquina y herramienta es un peligro, ¿vale? Es un peligro que dependiendo de la exposición que tenga al uso de esa nueva máquina de herramienta, pues va a generar un nivel de riesgo. Y lo que es la fuerza de trabajo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, existen organizaciones en las cuales lo que le llaman los temporeros, los que son por temporadas, en la que el equipo de trabajo incrementa de forma súbita durante un periodo de tiempo, que normalmente es el tiempo de zafra. Entonces, durante esa zafra, pues evidentemente crece radicalmente el equipo de trabajo y por lo tanto esa fuerza de trabajo significa pues más personas expuestas a peligro y por lo tanto aumentan los niveles de riesgo. Entonces, lo que nos dice la norma toma en cuenta estos cambios en productos, procesos o servicios que podrían estar modificando los peligros y los riesgos y, por supuesto, ejecutar la identificación de peligro, evaluación de riesgo y los controles pertinentes a ese nuevo contexto. También están los cambios en los requisitos legales y otros requisitos.
fíjense que los requisitos legales a veces hacen visibles peligros que probablemente, aunque existían antes de los requisitos legales, pues no tenían obligaciones para las personas. Por ejemplo, en las últimas publicaciones de incidentes de seguridad y salud en el trabajo de la OIT nos indica que por la eficacia o por la preocupación que hemos tenido a nivel de las operaciones, los riesgos asociados a incidentes de trabajo o donde aumenta la probabilidad de incidentes de trabajo tiene que ver ahora con incidentes en tránsito, ¿vale? Por lo tanto, trae como consecuencia que tengamos que establecer controles operacionales precisamente en tránsito. ¿Vale? Cuando hablamos en tránsito, estamos hablando de la movilización de las personas desde sus casas a los lugares de trabajo y viceversa, y las movilizaciones que se tienen propias por el tipo de interacción con el cliente. Por ejemplo, por las logísticas de despacho y demás. Por lo tanto, han surgido a nivel de Occidente requisitos legales asociados a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, o en todo caso, la gestión de la seguridad en tránsito, ¿vale? Hablando de esto, por ejemplo, la proliferación de la norma ISO 38001, ¿vale? En este caso, pues tenemos cambios de requisitos legales que podrían estar generando pues un impacto dentro de la organización. Eso lo tenemos que considerar. También están los cambios de los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Bien, eh, acá también voy con algunos cambios en el conocimiento, ¿vale? Siempre han existido riesgos psicosociales, eso es, es permanente en la humanidad desde, desde que somos seres pensantes, ¿no? Pero está claro que el cambio de la dinámica del trabajo propia de los trabajos híbridos pues han aumentado un fenómeno que es el burnout. ¿Sí? De esto hemos tenido clases en la Escuela Europea de Excelencia con la profesora Lucy Navarrete, por ejemplo. También la profesora Verónica León nos ha hablado de la ISO 45003 y específicamente el fenómeno del burnout como un fenómeno al que hay que atender. Pero fíjense que son fenómenos que lo venimos a estudiar ahora con mayor detalle porque nos estamos dando cuenta que su impacto es significativo. No, insisto, no quiere decir que esto no haya, no haya suscitado antes, pero sí, efectivamente, en la actualidad tenemos más conocimiento sobre los efectos que tiene el trabajo extenuante, lo que son las jornadas extendidas, la frecuencia o el aumento de la frecuencia del trabajo nocturno, pues esto trae como consecuencia el burnout. Entonces, esto pues hace que la casuística aumente en cuanto a lo que son las enfermedades laborales asociadas a, por ejemplo, la depresión. De hecho, la depresión sustituyó a la cefalea como una de las causas de ausentismo dentro de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjense cómo el hecho de que ya se esté precisando sobre el conocimiento del comportamiento humano y la asociación al estilo de trabajo con en las enfermedades de salud mental, las enfermedades relacionadas con la salud mental, pues hace que existan cambios, ¿vale? Existan cambios en la forma de trabajo, por ejemplo, en establecer frecuencias de reuniones más, con plazos más extendidos, eh, controles sobre el número de horas trabajadas, controles sobre la cantidad de horas extra, ¿vale? Esto bueno, es un fenómeno
un poquito difícil de controlar porque hemos considerado que las horas extra para algunos puestos de trabajo son una fuente de ingreso. Dada la crisis económica, pues la gente quiere tener más horas extra, pero a nivel legal se ha estado tratando de limitar la cantidad de horas extra porque se ha demostrado que entre mayor cantidad de horas extra, pues la probabilidad de incidentes de seguridad y salud en el trabajo aumenta. Además, el aumento de la probabilidad de enfermedades de salud mental relacionadas con la salud mental. Entonces, pues bueno, esto hay que controlarlo, dado las condiciones de ambiente de trabajo y por lo tanto es parte de los cambios que estarían marcados en esta norma. También los desarrollos de conocimiento y tecnología. Bien, también hay que considerar, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Que ahora mismo está tan en boga, pues ha aumentado los ritmos de trabajo. Ha aumentado, por ejemplo, la cantidad de entregables que tienen unidades creativas como pueden ser las de ingeniería, desarrollo, marketing, ventas, publicidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, oye, ahora tienes una herramienta mucho más ágil y necesito posicionarme en el mercado. Entonces, bueno, se imprime conocimiento dentro de la organización, pero también se imprime una dinámica en el trabajo distinta. Por lo tanto, yo tengo que hacer un análisis a esas condiciones de ambiente de trabajo, la incertidumbre que tiene la misma introducción de la tecnología, por ejemplo, el hecho de que haya personas que temen que pierdan sus puestos de trabajo por la inteligencia artificial. El temor que no es infundado, es un temor real. ¿Bien? Entonces, oye, esto genera también unas condiciones de ambiente de trabajo que pueden llegar a ser complejas para una organización. Por lo tanto, esos cambios estarían también involucrados en esta cláusula. Bien. A todas estas, la organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para reducir cualquier efecto adverso según sea necesario. Los cambios pueden resultar en riesgos y oportunidades. Bien, hay que considerar que cuando nosotros generamos un cambio, tenemos que revisar dos grandes componentes de la organización, que son la identificación de peligro, evaluación de riesgo y establecimiento de controles, es decir, la matriz IPEROC, ¿vale? Pero también tenemos que ver lo que es los riesgos y oportunidades de la organización, ¿vale? Porque finalmente esas nuevas condiciones que tiene el cambio, la innovación, la incorporación de la tecnología, pues son de carácter estratégico y pues por lo tanto lo tengo que valorar y ejecutar acciones para poder mitigar esos riesgos y aprovechar esas oportunidades. Bien. Veamos el caso práctico. En este caso, vamos a ver del 8.1.3 de la 45.2/2023 está este ejemplo, este caso que nos explica esta guía. Dice, una pequeña empresa de fabricación decidió implementar los requisitos sobre la gestión de cambio, agregando la consideración de los peligros y riesgos de SST a los procedimientos de cambio existentes, ¿vale? Existe un procedimiento de cambio, procedimiento que no es obligatorio en la norma, pero que es recomendable tenerlo, cabe decirlo, para que podamos tener una guía de cómo se registran los cambios, cómo se le hace el seguimiento y sobre todo establecer roles de los agentes de cambio. ¿Quiénes son los agentes de cambio? Los líderes de los cambios, ¿vale? Hemos hablado de muchos cambios tecnológicos, de productos y demás, pero también podría ser, por ejemplo, no sé, agregar un ala a las instalaciones de la organización, ¿vale? Utilizar dispositivos LED para la iluminación de las oficinas. Vale, todo esto es completamente válido, pero fíjense cómo esta organización lo que ha dicho es, bueno, voy a ejecutar esos cambios dado un procedimiento. Voy a documentar un procedimiento y incorporo lo que son los peligros y riesgos a ese procedimiento. La forma en que estos procedimientos funcionaron en realidad se verificó con cierto detalle durante las revisiones del seguimiento del proyecto.
y de manera más general 2 veces al año durante la revisión de gestión realizada en la gestión ambiental, de salud y seguridad y de calidad, ¿vale? Lo que me están diciendo es que, bueno, aparte de tener el procedimiento, es que ellos incorporaron seguimiento a lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo a la ejecución del proyecto de cambio. Es decir, esto nos da una noción de contar con un portafolio de cambios y ese portafolio de cambios, dado un conjunto de líderes, pues existe una instancia que es la auditoría que verifica que esos cambios pues haya tenido su adecuada gestión de riesgo. Tenemos que ingresar para utilizar el Kanban, tenemos que usar esta dirección que estoy señalando aquí arriba, www.cantansoftware.com. Muy bien, lo va a llevar a esta página. Kantan es parte del grupo ESG Innova, desarrollado con la misma tecnología de ISO Tools. Bien, aquí pueden solicitar una prueba gratis durante 14 días gratuitos, sin tarjeta de crédito. Y pues aquí ven todo lo que son las promociones de los productos que tenemos en Kantan. En este caso, pues tenemos la ISO 45001, la cual puedes ver planes y precios por acá. ¿Vale? Tenemos el plan S a $124 al mes, el M a $166 al mes y el L a $249 al mes. El más recomendado es el M, la verdad. Va a depender mucho del número de usuarios que tengas, pero para las organizaciones con las que hemos estado en contacto, con 100 usuarios han estado bastante bien. Entonces recomendamos siempre esta. Evidentemente, si necesitas más de usuarios, pues ya tendrías que saltar a la opción L, que es de $249 al mes. Además que tienes todos estos beneficios adicionales que son de mucha utilidad. Esta parte del curso de implementador de Kantan incluso tienes una certificación de implementador digital, ¿vale? Entonces, es de mucho valor el hecho de que accedamos a este producto. Bien, acá los teléfonos de contacto, los cuales se pueden comunicar en Latinoamérica o en Europa con nosotros. Bien, al ingresar a Kantan, acá yo voy a entrar yo ya soy cliente, ya cuando ya soy cliente, pues me pide un usuario y una clave, e ingresamos a el entorno de Kantan, ¿vale? Es este entorno que está acá. Fíjense que esto está dentro del apartado 8.1.3, ¿cierto? Si está en el 8.1.3, vamos al apartado 8 y aquí está gestión de cambio. Le damos clic acá y me arroja lo que es el portafolio de cambios de la organización, ¿vale? Un cambio, como lo estuvimos viendo en el sistema o en el caso práctico, pues nos corresponde con hacer un procedimiento. Con ese procedimiento se puede hacer esta secuencia que está acá. Nosotros podemos crear un nuevo cambio que está acá en el portafolio, le damos clic a nuevo, abre esta sección, nos dice, por ejemplo, en qué sede voy a hacer el cambio, el sistema de gestión relacionado, en este caso ISO 45001, la persona que identifica el cambio, Gilbert Araujo, bien. El factor, en este caso, y vamos a poner lo que son los distintos factores que pueden estar cambiando en esta ocasión. Yo voy a incorporar el procedimiento de cambios que nos dice el caso práctico. La descripción de cambio es la creación de un procedimiento que controle todos los cambios de la organización, según la ISO 45002, ¿vale? El objetivo del cambio, controlar los cambios según
8.1.3 de la ISO 45001. Bien, fíjense como nosotros ya estamos dejando trazabilidad de los cambios, ¿vale? Impactos, en este caso, como impacto tendríamos que destacar, pues, incluir en, en el programa de auditoría interna de la ISO 45001 la revisión del portafolio de cambios. Esto le va a permitir dejar una trazabilidad de que yo vi los impactos. Otro impacto es, por ejemplo, necesidad de divulgación del nuevo procedimiento. Ojo, aquí yo estoy haciéndolo como un control de cambios con Kanban porque ese es el caso práctico que tenemos. Pero no quiere decir que voy a incorporar solamente los cambios de documentos, ¿vale? Esto se los digo porque hay veces que hemos hecho auditoría y nos dice, sí, sí, nosotros tenemos todos los cambios controlados, los controles de cambio de información documentada. Eso está muy bien porque está asociado a 7.5, pero en este caso en 8.1.3 es la lista de cambios que tenemos en los literales que vimos de productos, requisitos legales, cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Mejoras esperadas, en este caso trazabilidad. Perdón, aquí. Trazabilidad de los cambios. Recursos requeridos serían las horas hombres de elaboración y actualización, perdón, y autorización o aprobación del nuevo procedimiento. Riesgos asociados, yo puedo decir si existen o no. En este caso, no se determinan riesgos. De determinar riesgos, yo tendría que ir a la aplicación de riesgo a incorporar los riesgos que mencioné acá. Capacitación requerida. Vale, entonces, capacitación a los líderes de proceso para que gestionen los cambios según el nuevo procedimiento. Bien. ¿Es cambio de emergencia? Aquí le vamos a poner que no. Bien. Yo me tengo que copiar este punto porque si recordamos o si han estado en el evento en el cual hablamos de capacitación, pues yo tengo que ir a capacitación, en este caso, y inmediatamente gestionar el proceso de capacitación de este nuevo procedimiento. Entonces, aquí me traigo este dato, me involucro a lo que sean los procesos que tengamos dentro de la entidad, en este caso el de ejecución de servicios. El sistema de gestión relacionado es la ISO 45001. Bien. Prioridad en este caso va a ser importante. Tipo de formación en este caso va a ser entrenamiento o no, tendría que ser un curso. Bien, nombre de la actividad. Aquí está el nombre de la actividad. El objetivo de la formación es asimilar la gestión de cambio según 8.1.3. La modalidad virtual, la duración 1 hora y la cantidad de empleados, vamos a poner N, vamos a poner que sean 10 líderes de procesos, dirigido a líderes de procesos. Nombre del facilitador, en este caso va a ser Gilbert Araujo, ¿vale? Número de contacto email, gilbert.araujo@esginnova.com.
innova.com, costo, aquí 0. Bien, ¿cómo has de medir la formación recibida? En este caso, esa medición de la eficacia será mediante un checklist. Bien, le doy a aceptar. A la duración, aquí vamos a poner 1 hora. Ahí ya horas de entrenamiento ya la tiene por defecto, es 1. Entonces fíjense como ya eh, 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 pongo a rodar la gestión de la capacitación como parte de la gestión de cambio. ¿Vale? Eso ya genera una capacitación con un código específico esperando a aprobación y yo me voy a la gestión de cambio en la cual me va a evaluar la factibilidad. La factibilidad me dice por medio de un líder de proceso, ¿vale? Un líder de proceso me va a decir que si está aprobado o no aprobado. Vamos a ponerlo que sea aprobado. Al ser aprobado, envía un email al siguiente responsable que el sistema ya reconoce como el implementador del cambio. Y empezamos a implementar el cambio. Cuando empezamos a implementar el cambio, yo genero un plan de acciones de cambio y empiezo a, por ejemplo, documentar el procedimiento de cambio. Le doy una fecha de inicio y fecha fin a ese cambio y genero lo que son los recursos necesarios. Ahí le doy a aceptar. Esto para poder generar el procedimiento de cambio, pues tendría que ir a la aplicación de procedimiento, a la aplicación de gestión de procedimientos, que es el gestor documental. Ese gestor documental sabemos que está en 7.5. Fíjense como ya aquí empieza a tener sentido todo lo que hemos estado viendo dentro de las campañas. Que no hayan visto otros eventos de las campañas, los invito a que vean nuestro canal en YouTube, en donde están los otros eventos. Bien, aquí voy a generar un procedimiento e inicio el procedimiento. Vale, aquí vamos a poner procedimiento, vamos a hacerlo como un procedimiento interno simple para que sea más rápido. Y aquí el título del procedimiento es control de cambios. El código de 005, por ejemplo, el circuito lo vamos a hacer por un circuito de aprobación y me va a empezar a decir en qué sede lo voy a hacer, el cargo de quien va a hacer el documento, en este caso es Gilbert Araujo, y los procesos, en este caso estaría el de ejecución de servicio. Comentarios, en este caso es cumplimiento con 8.1.3 de la ISO 45001. Bien, esta es primera edición. Le damos a aceptar. Ah, no, perdón, me dice el cuerpo del procedimiento. Vamos a poner aquí inicio, desarrollo. Aquí yo tengo que documentar el procedimiento de cambio, pero no voy a hacerlo ahora. En todo caso, para ello, pues tendría que tener ya la información previa o al menos desarrollarlo o discutirlo con el equipo de trabajo, pero para hacerlo lo más rápido posible, pues ahí ya creo ese cambio. Esta vista que está acá, yo la puedo venir y capturar, ¿vale? Ahí está capturada como información y me la llevo para la gestión de cambios. Acá, voy a cerrar esto para que lo miremos. Y puedo traérmelo acá para realizar un comentario. Acá se documentó con el código C-005, ¿vale? En la ubicación, dos puntos, me voy hacia el gestor documental para mirarlo dónde está. Es este que está acá, ¿vale? Yo lo puedo ver acá. Esa es la vista previa. Me lo copio y lo traigo hacia el plan de acciones para que lo podamos trazar. ¿Bien? Y ahí ya está
el documento, al menos está en elaboración, ¿vale? Falta la revisión y aprobación, pero para hacerlo rápido, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo cerrado. Ahí se cierra el plan de acciones y fíjense cómo yo puedo ir dejando trazabilidad de mis cambios, viendo lo que son los comentarios que se hagan y finalmente el sistema me va a permitir a mí cerrar esos cambios conforme le vaya alimentando al responsable esta actividad. Envío un email al siguiente y el siguiente, una vez que ya se haya ejecutado el cambio, pues cierra el cambio. Y fíjense que ya ahí está un cambio completado. En el portafolio tenemos dos cambios en proceso, ¿vale? Perdón, esto no es cambio, esto me mando para formación. Voy a ir al cambio, aquí a la gestión de cambio. Tenemos dos cambios en proceso y si aquí le damos a filtrar y le decimos el estado de las que están cerradas, es decir, los cambios que han sido culminados, aquí está la lista de cambios con las acciones que se tomaron y el porcentaje de ejecución de ese cambio. ¿Bien? Entonces, ya aquí completamos el ciclo de vida de la gestión de cambios y el sistema me va dejando trazabilidad del portafolio de los que están abiertos, los que están cerrados y si yo quiero ver todos los estados, pues simplemente lo que le digo acá en estados, ver todos. Le damos a aceptar y me va a mostrar los que están en proceso y los que están cerrados. Fíjense, estos dos están en procesos, estos dos que están en proceso y este que está cerrado con su evidencia. Bien, hasta acá la explicación de esta sección. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto la estaremos atendiendo.